adoptó un programa de centro democrático, como hicieron los franquistas con la UCD el año 75, ¿no? Al final Suárez había sido parte de las juventudes franquistas, pero tuvieron una enorme ventaja. Crearon un partido nuevo y crearon una identificación con la democracia. O sea, renunciaron a su herencia. Mataron al padre. Mataron a Franco. Sí. Eso es una conversión digna de tomarse en cuenta. UCD y franquismo no se parecían, y sin embargo habían salido del mismo tronco. No es el caso de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori no es capaz de condenar los crímenes de su padre ni los crímenes del fujimorismo. Es capaz de tomar una cierta distancia táctica, electoral, teatral, ¿verdad? Para tetudos. Allá los que se la creen. También, y quisiera hablar ahora, César, de los otros candidatos. Sí, siguiendo un poco a lo que las encuestas, en términos de cómo han venido apareciendo, aparecerán por estos días seguramente algunas otras encuestas, pero Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué te parece como candidato? Ha incorporado gente que ha estado vinculada al aparato estatal, tiene algunos ex militantes de otros partidos, un sector tecnocrático que al parecer que da la sensación de que puede ser más eficiente en términos de administración pública. Ha incorporado a Mercedes Arauz como candidata a la vicepresidencia. ¿Qué te dice la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Despega? ¿Puede llegar a la segunda vuelta? ¿Crees que va a bajar? ¿Cómo la resumirías? Es redundante su candidatura. Estando Keiko en lisa y un emprendedor arremetedor como Acuña, Kuczynski es un poco el pasado. No le veo muchas perspectivas de ganar, pero puede ser, por supuesto, que como en tantas otras ocasiones me equivoque. No es un mal candidato, pero lo que pasa es que no ofrece nada nuevo, ¿no? Absolutamente nada nuevo. Es el continuismo pulcro y absoluto en relación a lo que ha estado sucediendo, más allá de sus promesas demagógicas en relación a precios y cosas. Dice que va a subir el sueldo mínimo. Bueno, la gente que lo apoya opina lo contrario, ¿no? La gente empresarial que lo apoya opina lo contrario. Y dice cosas ahí para la tribuna que no son muy creíbles y que no tienen nada que ver con la ortodoxia con que siempre ha manejado los asuntos económicos. Lo que me parece es que es una candidatura redundante y sin mayor fuerza. Es la tecnocracia que reclama lo suyo, pero si la tecnocracia no está envuelta en un... O sea, no viste un ropaje político, no sirve mucho, ¿no? O sea, la tecnocracia que quiere hacer política sin saber a dónde se mete, sin saber cómo hacerlo. Sí, digamos. Sí, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso de... Presentamos de los políticos profesionales, ¿a qué me tienen a mí? Que sé hacer las cosas de modo directo. Al final trabajé para ellos y ahora quiero hacerlo yo solo. Pero no resulta muy creíble. Kuczynski además tiene el serio problema de la edad. Da una imagen constante de fatiga y de desvinculación con la modernidad, ¿no? Tiene un discurso bastante viejo, a pesar de que es el que mejor usa las redes sociales, gracias a un buen equipo que tiene. Pero no lo veo como... Ahora, pero por eso alguna gente decía... No lo veo como un mal candidato, ya, de acuerdo. No le veo, sin embargo, mucho futuro. Ajá. Alguna gente decía, antes de que presentara su plancha, justamente por este elemento que tú has mencionado de la edad, que habría que ver quién va a ir con él como vicepresidente o segundo vicepresidente, porque digamos, eso le podría dar a un sector que tiene algún nivel de preocupación por esto, alguna certeza si conviene o no votar por él. Mercedes Arauz, ¿te parece que ha sido una buena incorporación para él
en términos de este diálogo tecnocrático político para llegar a otros sectores? No, me parece un personaje irrelevante, ¿no? ¿A quién le ha ganado Mercedes Arauz como para decir? Además, otra cosa, ¿no? Que van a votar por un difunto potencial, un difunto inminente. ¿Cómo es eso? O sea, ¿votas pensando en el vicepresidente porque el presidente se va a morir? ¿Qué tipo de votante funerario es ese? ¿No? ¿Dónde está? Merino. El señor Merino votará así, pero yo no pienso que la gente vote pensando, como este se va a morir, vamos a examinar al vicepresidente que lo reemplace. Me parece francamente claro, pero digno de unos claveles blancos. Claro, pero eso salió en el debate por la edad, ¿no es cierto? Sí. Digamos, sus opositores quisieron un poco deslegitimarlo así y había la expectativa de ver. Pero hay otro elemento que tiene que ver con lo que él puede muy fácilmente significar o mostrar, que es, digamos, el lado de la inversión. Es un lobista profesional, ha trabajado fuera del Estado mucho tiempo para empresas internacionales y en el Estado ha promovido la inversión. Pero tiene, y por eso insisto en la pregunta con Mercedes Arauz, porque hay un elemento sin responder que es muy importante y grave, que es el caso de Agua también, ¿no es cierto? Que es un tema que aparece ahí, que ha aparecido ahora que la ha nombrado a ella. ¿Te parece? Ese es un asunto que... Me parece que Arauz tiene mucha menos responsabilidad que Mercedes Cabanillas, ¿no? Y que Alan García en el asunto de Agua, francamente. Yo no le atribuyo a Mercedes Arauz en este caso una enorme responsabilidad. Lo que me parece que es un personaje irrelevante. Simplemente es una funcionaria más en busca de figuración. Me parece un desacierto por parte... Si hubiese sido Kuczynski, habría puesto 1000 veces a Cecilia Blume. Mucho más transparente y combativa y enérgica en sus puntos de vista, ¿no? Y en sus tareas que la hacen tan afín a Kuczynski, porque ella también es lobista. No, y ha trabajado con él, digamos, muchísimo, ¿no? Buena parte fuera y dentro del Estado, ¿no? Habría ahí una especie de binomio de lobismo. El problema de Kuczynski es que dice que él garantiza la inversión. El problema es que la inversión no va a venir en los flujos que ha venido viniendo. Sí. Simplemente es imposible porque el descenso de los precios de los minerales hace menos atractiva la inversión, por ejemplo, minera. Sí. La crisis mundial, que dicho sea de paso, Soros ayer vaticina como una crisis casi parecida al año 2008 por el asunto chino, es una crisis que nos está golpeando y que nos va a golpear. Entonces la inversión no depende de un gringo mixto como Kuczynski que desde los Andes diga estamos aquí con los brazos abiertos esperando, ni lo mirarán. Sí. Además es curioso, César, estarán pensando cómo pelear con el yuan y no darle el gusto a Kuczynski. Además es curioso que a mí me parece muy gracioso cómo el Perú se siente el ombligo de América Latina y en muchos casos la joya del mundo, ¿no? Me divierte mucho, la vanidad patética que tiene el Perú, ¿no? Ahora, pero eso no es alentado por quienes... efectivamente, cómo le gusta... Eso es de Alan García. Ya, pero cómo le gusta a determinados, sobre todo entes internacionales o organismos internacionales, calificar a nuestros países. Al ministro Segura lo acaban de nombrar como, digamos, el mejor ministro, digamos, el Banco Mundial vino la vez pasada y dijo que al ministro Saavedra deberían garantizarle su permanencia en educación durante los próximos gobiernos porque es un tecnócrata que además hace las cosas como tienen que hacerse. Han venido han hecho la reunión del Banco Mundial, ¿no? El Banco Interamericano. ¿Tú no le agradeces a tu chofer si lo tienes? Si tuvieras mayordomo, ¿no serías grato con él? ¿No hablarías bien de él? ¿Quién es el Banco Mundial? O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir creyendo en siglas prestigiosas y en acrónimos decisivos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a romper con la mitología impuesta desde Washington? ¿Qué es el Banco Mundial? Sí.
¿O cuándo vamos a empezar como país, César, a hacer las cosas bien? ¿Cuándo nos vamos a liberar mentalmente de estas mugres? Mugres, auténticas mugres. Instituciones creadas por el poder mundial para ejercer un dominio absoluto sobre todo y mantener un statu quo universal que haga el mundo apacible para aquellos que lo necesitan. ¿Y quiénes necesitan un mundo apacible? No precisamente... Ahora, claro, pero en esta historia reciente, quienes quisieron, digamos, Humala debió ser ese que rompiera un poco ese lazo, ¿no es cierto? Porque tenía una crítica previa a ser presidente muy dura también contra el Banco Mundial y sus Tienes toda la razón, Humala debió ser. Así en su momento, del 85 al 90. Pero Humala hubiera necesitado un milagro. Humala hubiera necesitado que Andrés Avelino Cáceres resucitara y le hiciera una transfusión de sangre. ¿No? Sí, pues el problema es que... El problema de Humala ha sido el carácter. Es un hombre débil. Humala es nuestro Sampaoli, el hombrecito. El hombrecito. Con una diferencia, Sampaoli gana. Mira cómo tiene Chile la selección, claro. Humala pierde. Sí, pues. Pero eso te revela qué importante es el carácter, ¿no? Qué importante es el carácter. Qué importante fue Cáceres en la resistencia, ¿no? 3 años resistiendo. 3 años resistiendo. Después de ser herido gravemente en San Juan y Miraflores, se va a reivindicar al Perú. Y es el hombre que nos permite decir que fuimos difícilmente derrotados. Sí, pues. Porque la guerra se prolonga 3 años por él. Claro, lo que ha pasado con Humala ha sido pero que lo necesitas el Cáceres, ¿no? Claro, por eso. Ollanta Humala, que digamos, su origen político, él soltó de su hermano, que hizo, digamos, claro, toda la campaña Cáceres, previa. porque Cáceres es el retrato con exactamente, el etnocacerismo. Humala, ¿no? Exactamente. No estoy hablando de Cáceres. No, exactamente. Exacto. Pero al contrario, digamos, no mínimo resistencia, sino más bien de entrega sin mucha insistencia del otro lado, ¿no es cierto? Porque los otros en la campaña, claro, dijeron y hicieron la vida imposible, pero él ganó y digamos, lo único que quería era ganarle para después decirle que soy de ustedes, más o menos. Sí, y con poco éxito, ¿no? Porque como ya hemos dicho alguna vez, ni siquiera lo tienen en cuenta, ¿no? Sí, pues. Es un converso desconfiable. Y nunca lo han tratado, No. Entonces, este hombre se va a ir sin haber estado. Es casi de Borges el asunto. César, y César Acuña, ¿qué te parece? Madre mía. Para decirlo de la manera más prudente, siento una vergüenza futurista si Acuña sale presidente. Me imagino a Acuña hablando en algún foro internacional o, como dicen, departiendo con algún otro mandatario, ojalá que no sea el de Chile o el de Colombia, y mi vergüenza se adelanta, mi vergüenza se adelanta. Solo imaginarlo. De imaginar eso, ¿no? Bueno, pero Acuña es, al final de cuentas, una representación absoluta de lo que hemos venido construyendo, ¿no? Sí. Es el analfabeto funcional, emprendedor y exitoso. Y no pidas más. Pero además, en términos de su vínculo con la gente, como muchos aspiran a ser, de hecho, en términos de lo que significa, ¿no? Como símbolo, porque él es un hombre de raza diferente en términos de que yo lo hice desde abajo y logré tener todo lo que tengo, porque una fortuna, ¿no es cierto? Esa es una aspiración de la gente, al margen de que efectivamente podamos hacerle otras críticas también. Pero ¿va a ser relevante su candidatura o lo ha sido ya lo suficiente hasta ahora y ahí se va a estancar? No, yo creo que él sí puede tener un crecimiento mayor. Lo dicen todos los especialistas, además. Por lo que tú dices, ¿no? Encarna una serie de valores o antivalores
que son muy populares. Es el self-made man, efectivamente, hecho desde abajo, sin necesidad de libros. Porque te das cuenta, es el atajo peruano hacia el éxito, prescindiendo de la academia. Ha dicho que no leí un libro en su vida. Prescindiendo por completo de la academia, ¿no? Porque, digamos, hay autodidactas fantásticos que han prescindido de la academia precisamente para burlarse de ella. Pero este no, este es el éxito primitivo, el éxito del dinero, y yo creo que efectivamente encarna muchísimo lo que muchas gentes aspiran a ser. Y en eso tienes toda la razón. Y su éxito puede depender de eso. Ahora, ¿Lo ves en la segunda vuelta, no? Lo veo en la segunda vuelta probablemente, ¿eh? No lo descarto. No es que lo vea netamente, ¿no? Pero no descarto que esté en la segunda vuelta. Tiene un margen de crecimiento enorme. ¿Y cómo sería él como presidente? O sea, al margen, digamos, de esto que tú has mencionado, cuando haces un poco de futurología, imaginándote las conversaciones con otros mandatarios, en términos de el ejercicio del poder, la administración pública, ¿sería institucionalista? ¿No le interesaría las instituciones? ¿Informalizaría más el país bajo una lógica como la que él ha desarrollado en su vida privada y empresarial? ¿Cómo lo ves? Haría del Perú una chacra, ¿eh? Haría del Perú una Vallejo, una de sus universidades, no tengo ninguna duda. Es un hombre que implica un gran peligro institucional para el Perú. Pero me pregunto si a la gente le preocupa eso. Yo creo que hay dos fuerzas enemigas que, sin embargo, han triunfado de un modo concurrente en el Perú, y Acuña es, entre otros, el resultado de todo esto. Me refiero a estas dos fuerzas: el senderismo y el fujimorismo. Son dos éxitos sociales que ahora, reunidos, han construido parte de este escenario electoral que padecemos. El senderismo quería arrasar con todo, y el fujimorismo quería derrotar al senderismo para arrasar con todo. O sea, al final de cuentas, democracia cero, instituciones cero, personalismo, caudillismo, autoritarismo. Gonzalo, Fujimori, eran las dos opciones. De algún modo el Perú se ha senderizado y se ha fujimorizado. Senderizado y fujimorizado a la vez. Y de ahí el hecho de la debilidad de nuestros partidos, la agonía de nuestras instituciones, y lo que más me importa, ¿no?, la indiferencia de la gente respecto de esto. A la gente le importa un comino que Acuña mañana haga lo que haga con el Perú. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué 15, 16 años de democracia? Porque, digamos, cayó Fujimori y Sendero, digamos, se había reducido, digamos, estaba casi acabado. No ha sido suficiente. Es decir, ¿por qué la democracia no ha sido capaz de poder abrirnos otras posibilidades? Porque no ha sido democracia. Porque no ha sido democracia, porque no ha sido un gobierno, porque no han sido regímenes populares, porque han sido regímenes de castas, de maquinarias partidarias, que han, al final de cuentas, interpretado de un modo cansino la misma pieza. La misma pieza, es la misma partitura. Todo liberal, todo paporretero. El Estado es malo, los privados son buenos, la inversión es magnífica, no importa de dónde venga y no importa cómo proceda, vender el país es bueno, venderle el hierro a los chinos es mejor, todos. Entonces, ¿qué democracia es esa? ¿Qué democracia es esa? No olvidemos que García prometió un cambio también. Sí.
¿Te acuerdas? Sí, el cambio responsable. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, ¿cuál fue el cambio? Porque fue estrategia política también, ¿no? Por eso veía a Ollantumala tragándose a vesturas con un cambio radical. Entonces, cuando tú evisceras la democracia, la evisceras como un pollo de todos sus contenidos morales, de todo aquello que puede ser contrato social, entonces, ¿qué queda? No queda nada, excepto una mascarada, claro, ¿no? Un carnaval de febrero. Sí, como pura demagogia, ¿no? Pura demagogia. Ahora, pero ¿y el APRA con el PPC? Ahora que son la Alianza Popular. Este es el lado cómico de la entrevista. Sí, me divierte mucho. ¿Cómo así Alan García terminado convenciendo a quien no solo, como tú has dicho en una de tus columnas, lo investigó, logró demostrar, digamos, las tropelías en las que estaba metido? Mujeriego insomne tenía que conquistar a Lourdes Flores. Ajá. Quizás sea el mayor botín de su alcoba, ¿no? La mayor conquista que ha tenido. Absolutamente, no tengo la menor duda. Bueno, pero hablando en serio, ¿no? Sí. ¿Qué es esto, no? Extraordinario. ¿Qué es? Extraordinario. Bueno, le hace bien al APRA y es el comienzo del fin del PPC. El PPC había sido aliado de algunos regímenes, pero siempre conservando su identidad. Ahora adopta el nombre de Alianza Popular porque seguramente los ignorantes que están en el PPC no saben que el APRA se llama Alianza Popular Revolucionaria Mexicana. ¿Se han dado cuenta después de la inscripción de la plancha? Se han dado cuenta después de que han adoptado los dos primeros nombres del APRA histórica de México del 24, sí, claro, ¿no? Claro. Pero en fin, eso es una anécdota. Y lo segundo es que este partido social cristiano, al aliarse no con el APRA en realidad, sino con el alanismo, que son las obras del APRA, las ruinas del APRA, el Partenón del APRA se llama alanismo, ¿no? Bueno, Partenón, estoy siendo generoso. En fin, al aliarse con el alanismo, pierde su identidad social cristiana, porque el alanismo, que es la versión degenerada de la socialdemocracia prista, es derecha pura, pura y dura. Entonces ellos creen que se han aliado con el APRA. No, te has aliado con Alan. Y Alan es la caricatura parricida del APRA, aún del APRA conservadora de ahí de la Torre, aún del APRA conservadora. Alan se ha zurrado en el APRA y ha creado una cosa que sigue llamándose APRA, pero que es derecha pura. O sea, examina lo que hizo Alan García en el segundo gobierno, examina su discurso, examina sus propuestas y es derecha pura, absolutamente pura. No hay matiz alguno que tú puedas decir, caray, acá hay un asunto de centro, hay una pincelada, hay una melancolía socialdemócrata todavía. No, nada. Entonces la señora Lourdes, que huyó del matrimonio con tanto éxito, ha terminado casándose con este farsante estupendo andaluz, ¿no? Que le ha hecho creer que la juntedad les va a dar fuerza. Por supuesto que no. Pero es por ingenuidad de Lourdes Flores, porque García creo que se casa con Lourdes y tampoco con el PPC tanto, ¿no? Es la agonía del PPC, ¿no? Ajá. No es ingenuidad de Lourdes, sino que Lourdes, probablemente harta de Castro y los suyos, y de todos los líos y las luchas estas menudas, tomó la decisión casi suicida de aliarse con el adversario. Me parece un gesto de inmolación casi. Porque además no solo es parte de la alianza, sino es candidata a su primera vicepresidencia, lo que le da un protagonismo mayor en defender la alianza. Yo nunca he visto a Lourdes Flores, la vez pasada en la televisión, quedarse sin argumento, porque suele ser muy elocuente, muy convincente cuando habla, pero cuando le preguntaron por estas cosas, la verdad yo dije, no es Lourdes Flores que yo he visto antes, ¿no? Yo he conversado con ella algunas veces, pero las respuestas que daba eran en realidad, y le hacían preguntas de sentido común. ¿Cómo va a contener a García en sus arranques y tal o cual cosa? Y digamos, decía cualquier cosa, ¿no?
Claro, claro. Pero va a subir esa alianza. ¿Cómo se ha aliado usted con alguien a quien usted llamó ladrón? Exacto. Con su firma en el Congreso. No, pero además, a quien acusó de haber hecho un fraude para ganar y sacarla de las elecciones el año 2006. Sí, pero eso es Claro, digamos. pecata minuta para García, eso ni... Sí, no, verdad. sí, ¿no? Pero a la que el propio García le dijo la cadena de los ricos y la liquidó políticamente en la campaña de la Claro, claro. Eso es, pero va a ser... Entonces alguien puede decir, el discurso del rencor tiene límites, señores, el discurso del rencor tiene límites, hay que superar los odios y hay que ir a la unión de todos los peruanos, porque la emergencia económica así lo exige. Ya, pero entonces tú dirás, ok, muy bien, qué grandeza de propósitos, ¿no? ¿Cuál es el programa que están planteando para la emergencia nacional? Y te dicen, más de lo mismo. Entonces ¿cuál es el cuento? Juntarse el aranismo, digamos, presentado como el APRA, como tú has dicho, pero el aranismo, con el PPC, presentado como partido, cuando en realidad no lo es tanto, más allá de, digamos, de la nominación, no es en un escenario donde Keiko va primero, una contención institucional para ese mal que puede ser mayor. Es decir, no podría más avanzada la campaña decir los únicos que pueden tener autoritarismo somos dos partidos que ya hemos combatido al fujimorismo en algún momento. ¿Cuándo? Parece que No, digo... Partimos de pasados diferentes. Alan construyó al fujimorismo. No, de acuerdo, no. Alan construyó al Fujimori. Pero estuvo cierto sector del APRA, Jorge Castillo y otros en su momento, peleando contra el fujimorismo. Y Lourdes Flores en el primer momento, porque después pidió que se haga el segundo piso del fujimorismo, es verdad. Así es. Pero digo, en términos de un contexto electoral donde toda propuesta parece que vale, es decir, cualquiera puede ser lo que sea. Ya Lourdes desdició el otro día que ellos institucionalmente pueden ser mitigar o evitar el autoritarismo. Está hablando de Keiko, ¿no es cierto? No creo que hable de Acuña o hable de Kuczynski necesariamente. Podrían, digamos, planteando ese discurso ganar un mayor espacio, no lo ves tú sin posibilidades, solo pasando la valla. O sea, combatir el autoritarismo con el mismo programa. El problema es que el programa per se implica un ejercicio autoritario del Estado, de los poderes del Estado. ¿Cómo haces para seguir imponiendo un liberalismo a ultranza? Con fuerza, con poder. Y ya lo demostró García en Bagua. Y su vocación minera y su perro del hortelano, y todos sus propósitos, perdóname, el incontenible es él. Sí, por eso. Keiko Fujimori podría decir, yo puedo contener a García. García ha demostrado en más de una ocasión, desde el frontón hasta Bagua, que tiene una absoluta incontinencia emocional para tomar decisiones que pueden ser dramáticas y costar vidas. Entonces, puro cuento, ¿no? Pero ¿va a funcionar en términos electorales? ¿Crees que no creo, no, la gente... ¿Pasa la valla, no? Yo lo dudo, ¿eh? ¿Sí? Yo lo dudo. Aspiro a que no pase una valla. Ambos se lo merecen, pero quizás me equivoque y sí lo haga, ¿no? Pero yo lo que veo es que el alanismo el alanismo es un mal en este momento. Yo creo en un resurgimiento del APRA, el APRA institucional, y hay un movimiento interno, cuidado, por ahora muy pequeño, pero que están haciendo y que está tratando precisamente de rescatar la figura de Aya de la Torre para imponer el centro, el centrismo de Aya, que al final de cuentas ese fue su gran mérito, ¿no? El centrismo. Claro, pero el protagonismo de García y el ejercicio de propiedad que él hace del partido es porque él sabe que su liderazgo, digamos, es incontrastable. Imprescindible. No, imprescindible. Pero ¿qué pasa si pierde de un modo ignominioso estas elecciones? Eso va a terminar.
¿Y tú crees que puede surgir otro líder? Y creo que puede surgir una generación. ¿Alguna idea de quién puede ser? No, Hombre, no. tengo la idea de que puede surgir una generación de donde pueda surgir probablemente un heredero, digamos, de lo que fue el APRA, ¿no? El APRA dejó de existir y el PPC con esto empieza a dejar de existir. Entonces, esto es una opinión de verdad terrible, ¿no? Terrible. César, agónica. Te quiero preguntar ahora también por, digamos, Toledo, no creo que nos demoremos tanto. ¿Cómo ves a Toledo en su candidatura? Se ha convertido, eso te quiero contar también sobre las universidades, ¿no? El defensor de Cotillo ultranza, se ha peleado con Daniel Mora, que tal vez era de lo que le quedaba algo de un capital político, de alguien que por lo menos se ha peleado por algo concreto como el tema de las universidades. Pero Toledo, digamos, ya ha estado por estos días en la agonía, elucubrando y diciendo cosas inimaginables para alguien que ha gobernado el país, cosas muy demagógicas, ¿no? Pero ¿cómo lo ves a Toledo? ¿Ya acaba políticamente aquí? Sí, no hay dudas de eso, ¿no? Sobre eso no tiene ninguna posibilidad de crecer, de prosperar en las encuestas, y creo que es el final de un capítulo y de un ensayo personal que también tuvo el disfraz de un partido. Se dio el disfraz de un partido. Si te pones a pensar, la política peruana es eso, ¿no? Un baile de disfraces. Sí, es una simulación. Entonces no, Perú posible no existe. Existe Toledo. Y Toledo va a morir políticamente esta vez y se acabó. Es el 57º, por decir algo, partido caudillista y personal que se extingue, ¿no? No le veo ninguna posibilidad. Y la izquierda representada, digamos, por lo menos más explícitamente por el Frente Amplio y Verónica Mendoza. ¿Qué te ha parecido hasta, o qué te parece hasta ahora su despliegue en términos políticos, su discurso, el cómo está enfrentando una campaña que me imagino ella debió por lo menos tener una idea, iba a ser pues muy difícil y compleja, ¿no? ¿Cómo la ves? Pedro Franque está contribuyendo a crear un programa alternativo, de economía alternativa, que es interesante. Pero digamos, es un programa complicado, difícil de hacer, mucho más difícil de proponer, un programa poco cautivador porque implica muchos cambios y requeriría un gran candidato, una gran candidata, que no es Verónica Mendoza. Entonces hay mucho mensaje para una candidatura muy delgada que no puede transmitir justamente la complejidad de la propuesta. Yo lo veo así. El programa es muy bueno y la candidata muy reduccionista. César, tengo que hacer un corte un ratito y regresamos para unos últimos temas sobre los cuales quiero consultarte, por favor, rápidamente. Un poco de eso, y tú ponías como ese ejemplo, es decir, de Sánchez a Cotillo ya había un problema, ¿no es cierto?, para hacer esa comparación. Pero claro, el asunto no solo es la dimensión o la distancia intelectual, si uno quiere, sino también del ejercicio del poder y de la autoridad en una universidad como la San Marcos. ¿Qué piensas sobre eso? ¿En qué va a terminar? ¿Es posible o no que podamos mirar con más atención a las universidades para que sean mejores? Es posible que podamos mirar a las universidades para que sean mejores. Lo difícil va a ser lograrlo. Y no creo que la nueva ley y el nuevo organismo supervisor sean suficientes. A las universidades peruanas les pasa lo que le pasa al Perú en general. Hemos bajado tanto las expectativas, hemos roto de un modo tan brutal la meritocracia que ya es imposible asumir el reto de la calidad fácilmente en los próximos años. Nos va a costar décadas recuperar
el nivel de exigencia académica que tuvo San Marcos en el siglo XX, por ejemplo. Décadas. Pero le va a costar décadas al Perú volver a pensarse a sí mismo como un país que produjo inteligencias decisivas, importantes en América Latina, ¿no? O sea, lo que estamos padeciendo ahora, yo lo veo como una pesadilla, como una auténtica pesadilla. O sea, si Ribagüero hubiese imaginado este país en una pesadilla, probablemente se habría vuelto loco, ¿no? Si Mariátegui, para ir al otro lado, hubiese imaginado que la izquierda iba a ser como es ahora, la izquierda mundial y la izquierda peruana, en fin, ¿cuánto habría? Hay un deterioro general de las expectativas y de las exigencias, y la universidad es parte de ese problema. En fin, en resumen, hay un acostumbramiento a que ese deterioro es como ya natural, o sea, estamos en decadencia, ¿no es cierto? Y los medios... No, es peor, es convertir la pendejada en mérito. Yo hago mi negocio, hago en mi universidad, te doy el título, te facilito ser un profesional, todo entre comillas. No es título, no es profesional, no es universidad, es la pendejada como virtud. Hemos descubierto que ser vivos es nuestra manera de ser. Y el dueño, puede ser presidente también. Y además voy a ganar 2 millones de soles mensuales. ¿Qué te parece? ¿No es un gran asunto? ¿Cervantes? Sí. No es un gran asunto. Sí. Hombre, claro. Y los medios de comunicación. En un escenario... No, tú sabes lo que pienso de los medios. Digo, en un escenario ya electoral, donde la intensidad de lo que hasta ahora hemos visto va a ser mayor, ¿no es cierto? Y también, junto con eso, quería preguntarte por tu reivindicación del insulto en tu última columna, ¿no? Que yo también creo que es una limitación, porque a las cosas, como tú dices, hay que llamarlas por su nombre, pero ahora el jurado va a estar viendo que no adjetives, que no digas tal cosa, porque te pueden sancionar por decir tal o cual, o reseñar o resaltar tal o cual defecto o no virtud de alguno de los candidatos. Sobre esos temas, ¿cuál es tu reflexión? Los medios y esto que se está diciendo hoy. ¿Te refieres al Jurado Nacional de Elecciones? Ahora tú en tu columna lo dices claramente. Sí. Es decir, ahora ladrón no le puedes decir ladrón si no le haces una ironía con eso y decir que al que se toma prestado lo que me sube, no sé cómo haces tú ahí el fraseo, ¿no? Va a tomar más tiempo. Bueno, nosotros seguiremos usando el castellano. Claro. El señor Tábara, creo que es, ¿no? Sí. Que preside ese presunto poder del Estado, hará lo suyo, ¿no? Nosotros seguiremos haciendo lo nuestro. Me parece de una hipocresía de modé por completo, ¿no? Impedir que los adjetivos ejerzan su función y que los ladrones no puedan ser llamados como tales, ¿no? El drama del jurado es que tiene que defender a un elenco con prontuario. Entonces, claro, el jurado está actuando como una especie de policía lingüística para impedir que se diga la verdad respecto de quién va a ser presidente, porque resulta que los 5 primeros de las encuestas podrían pasar por un juzgado penal. Y entonces, claro, no se te ocurra nombrarlos como son, porque estás cometiendo una falta. Pero es policía. Claro, pero no es lo mismo lo que pasa con la Contraloría, que a un evento anticorrupción invita a los 5 primeros, deja de lado a los otros, porque dice que le sería difícil hacer un evento con todos los candidatos, y resulta que los 5 primeros son los más cuestionados probablemente. Sí, probablemente la Contraloría se le olvidó decir que los estaba invitando por su experiencia, ¿no? Cosa que habría sido un añadido magnífico, ¿no? Claro, se hubiera evitado cualquier queja, hubiera sido la ironía perfecta de la cual Fuad Curi no es capaz, fatalmente, ¿no? Porque hubiera sido brillante. Sí, pues. Y la última, Venezuela, ¿qué va a pasar? Ahora que hay una nueva asamblea, la oposición tiene una mayoría,
bueno, la confrontación sigue ahí, Maduro está en el poder todavía, se ha dicho que dentro de poco podría sacar, ¿no? ¿Cómo es? Yo creo que Maduro no acepta el mensaje de las elecciones, ¿no? El madurismo, lo hemos llamado así en la revista, no el chavismo está muerto. El madurismo, que es la prolongación extenuada y penosa del chavismo, ha sufrido un durísimo revés que Maduro y sobre todo Diosdado Cabello no están dispuestos a aceptar. Ahí se viene una gran confrontación y yo lo que me temo es que en algún momento la Fuerza Armada pueda quebrarse y tomar posiciones divergentes, ¿no? Sería tremendo. Lo cual sería tremendo. Sería un conato de guerra civil. Maduro no va a aceptar irse por las buenas y va a hacer todo lo posible. Este asunto de la objeción de los 3 diputados de Amazonas es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso porque es ganar en la mesa lo que perdiste en la cancha. Y por otro lado tienes una oposición que tiene un lado mesurado, institucional, y otro que tiene un lado golpista, abiertamente revanchista, que quiere volver al tiempo de Copey y de Adecos y del señor Carlos Andrés Pérez amando a su secretaria y dándole $7 millones en una cuenta en Nueva York. Entonces, claro, también hay un problema ahí. ¿Qué sucederá después? Venezuela no puede regresar a la época de Copey y Adecos, pero lo que no puede es continuar como está. El fracaso económico del madurismo es absoluto. Es absoluto. Si tú pones en una computadora los datos de Venezuela, lo que ganó Venezuela en los años en que el petróleo costaba $100 y llegó a costar 140, y cómo está su economía, tendrías que decir, ¿dónde está el genio inverso que pudo hacer esto, ¿no? ¿Dónde? Bueno, ahí está, Maduro. César, te agradezco muchísimo. No, qué ocurrencia. Gracias a ustedes, como siempre. Y buena suerte para el año. Hemos terminado el programa, entonces nos encontramos después de una pausa. Estamos aquí a la derecha. Bueno, ahí han tenido una conversación bastante larga, como correspondía, sobre varios temas, con César Hildebrand, que creo cuya claridad al expresar su punto de vista sobre lo que a veces termina siendo efectivamente una expresión del cinismo en la política, es fundamental para desenmascarar algunas vocaciones que se tratan a estas alturas de alguna manera maquillar, ¿no? Bien importante, ha hablado sobre el gobierno, sobre los partidos y sobre otros temas. Quiero agradecerle de manera especial a César Hildebrand por el interés que tuvo de aceptar nuestra entrevista y poderla compartir con ustedes esta conversación. Espero que les haya, como a nosotros, no solo gustado, sino parecido sumamente útil en este momento donde nosotros tenemos la palabra y la posibilidad de expresarnos a través de nuestro voto en elecciones. Son las 8:56 de la mañana. Y pasando a otro tema, y están rotando mucho los